Muy buenos días, querida Iglesia Cristo Rey. O si hay alguien que nos esté mirando por este medio y no pertenece a nuestra iglesia, por favor siéntase muy bienvenidos. A ustedes especialmente, también a quienes queremos llegar con la palabra de Dios. Y para esto los invito el día de hoy a la epístola de Judas, versículos 17 al 23. Su palabra dice así: Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y tened misericordia de algunos que dudan, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. El propósito de esta mañana es que a la luz de la carta de Judas, como iglesia, podamos estar conscientes de los peligros que hay en medio nuestro. Y que así, a la luz de las Escrituras mismas y siendo guiados por el consejo divino, podamos saber cómo hacerle frente para mantenernos firmes en nuestra esperanza. Y para esto he dividido la prédica en 3 puntos. El primero de ellos sería una advertencia contra los infiltrados. El segundo de ellos, el juicio preparado para aquellos infiltrados. Y el tercero, el consejo para los fieles. Esta carta de Judas, a diferencia de algunas otras epístolas, no tiene un destinatario particular, ya sea una persona o una congregación, sino que a la luz de su versículo 1 va dirigida a personas con 3 características. Dice primeramente a todos aquellos que han sido llamados. Segundo, a todos aquellos que han sido amados en Dios Padre. Y tercero, a todos aquellos que han sido guardados para Jesucristo. Y estas características particulares acerca de los destinatarios de esta carta deberían llamarnos la atención de manera inmediata, porque toda la iglesia, los creyentes genuinos hasta el día de hoy cumplen con estas características, caben dentro de esta descripción. Por tanto, rápidamente y de manera fácil concluimos que las palabras de Judas son para nosotros esta mañana. Judas tenía la intención de escribir a la iglesia en primera instancia hablando acerca de esta salvación que tienen en común los creyentes. Pero a causa de algunas cosas que estaban surgiendo allí y la urgencia que esto tenía, fue necesario que él cambiara el tema de su carta y abordara estos asuntos que estaban afectando a la comunidad de los santos, a la iglesia. Y aquí quiero abrir mi primer punto, que es una advertencia contra los infiltrados. Y es interesante considerar lo que está sucediendo el día de hoy en nuestro país, en nuestra sociedad. Vemos en los distintos medios de comunicación que se hacen denuncias acerca de las personas infiltradas que hay en distintas partes. Por una parte se señala que hay infiltrados en las marchas y que son ellos los responsables de los desmanes y destrucciones que hay. Por otra parte se denuncia que son carabineros los que están metidos allí y son ellos los que están encubiertamente infiltrados llevando a cabo sus propios propósitos. Por otra parte también se acusa que hay algunos militantes de extrema izquierda que vienen del extranjero y son financiados desde allá y están metidos entre nosotros, infiltrados para llevar a cabo sus propios propósitos. Y a fin de cuentas, sea cual sea el caso, pareciera ser que es más efectivo dañar estando desde adentro que desde afuera. Ahora, yo no vengo esta mañana a dar mi opinión acerca de estos asuntos particulares ni a adentrarme en ellos, solamente los estoy poniendo como ejemplo, porque la iglesia de Cristo no está exenta de este tipo de infiltraciones encubiertas. De hecho, el caso de la iglesia es aún más complejo que estos que he mencionado,
porque en este caso los que están encubiertos, que han entrado y se han infiltrado en la iglesia, al tener la conciencia cauterizada por el pecado, ellos mismos niegan que están en esta posición y engañándose a sí mismos piensan que efectivamente son creyentes y seguidores de Jesús. Y esto era lo que estaba pasando en el contexto de Judas. Leíamos al principio en el versículo 17 a Judas recordando las palabras de los apóstoles cuando estos advertían diciendo: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Y esto no era algo que tenían que tomar por sorpresa a la iglesia, puesto que la iglesia ya había sido advertida con anterioridad y de manera reiterada acerca de esto. Los apóstoles habían advertido que estas cosas ocurrirían en los últimos tiempos y sabemos que desde la era de Cristo en adelante estamos en los últimos tiempos. Por tanto, estas advertencias siguen vigentes para nosotros el día de hoy. Podemos ver quizás al apóstol Pablo en 4 instancias distintas advirtiendo sobre esto mismo, y permítanme citar solamente uno de ellos en Hechos 20 cuando él dice: sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alertas. De manera similar, el apóstol Pedro advierte diciendo: ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. Y de igual manera como Pablo y Pedro, vemos a Jesús advirtiendo en Mateo capítulo 7 al decir: cuidado con los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, si tan solo en el Nuevo Testamento encontramos al menos 8 advertencias respecto a este mismo asunto, debemos poner atención, pues Dios nos está queriendo comunicar algo importante para nosotros. Tal como había sido advertido, en el contexto de Judas se estaba cumpliendo aquello que había sido anunciado, y hasta el día de hoy esto ocurre dentro de nuestras iglesias. Por tanto, permítanme insistir y volver a repetir con mayor énfasis: las advertencias de Judas son para nosotros. Ahora, el peligro, el riesgo de estas advertencias es que normalmente tendemos a creer que son para mirar a nuestro alrededor y ver quién de los otros podría calzar en este perfil de infiltrados. Pero deberíamos tomar estas advertencias primeramente para examinar nuestras propias vidas. No vaya a ser que estemos viendo la paja en el ojo ajeno e ignorando la viga que pudiera haber en el nuestro. A fin de cuentas, no por ser portadores de la verdad, esto implica necesariamente que nosotros mismos estemos viviendo en la verdad. Por este mismo motivo, el apóstol Pablo alentaba a los fieles de la iglesia a perseverar hasta el fin en esta gracia, en esta fidelidad al Señor. Y él mismo se esforzaba en esta gracia de tal manera que no llegara a ser que, engañándose a sí mismo y siendo heraldo de la verdad, él terminara siendo descalificado. Judas, a raíz de las consecuencias nefastas que estos infiltrados podían traer a la iglesia de Cristo, comienza su carta exhortándonos a que contendamos ardientemente por la fe, a que luchemos vigorosamente por aquella fe que se nos ha sido entregada. En otras palabras, esto significa que tenemos que trabajar de manera intencional y ardua para poder mantener el contenido doctrinal puro de aquella fe. Es un llamado imperativo a guardar y defender el fundamento de los apóstoles.
Y era necesario en aquel entonces, como ahora también, el velar por conocer, enseñar y vivir la sana doctrina, porque así como dice el versículo 4, algunos hombres se han infiltrado encubiertamente y estos son impíos que convierten la gracia del Señor en libertinaje, negando así al Señor Jesucristo. Estos hombres que se mencionan aquí fácilmente podríamos ser nosotros, pues a veces tendemos a normalizar algunos pecados entre nosotros, tal como se describe aquí acerca de estos hombres. No le damos la importancia que la Escritura les da al pecado, porque vemos que en nuestro medio es algo normal y que todos aceptan como algo normal. Por tanto, así paso a paso nos vamos alejando y vamos rechazando a Cristo como el Señor de todas las áreas de nuestra vida. Y pudiera sonar en parte como que estas advertencias pudieran estar siendo dadas por pecados muy grandes, alarmantes, escandalosos. Sin embargo, no es así siempre. La gracia de Dios puede ser convertida en libertinaje mediante pecados que pueden parecer pequeños, entre comillas, que parecieran ser tolerables entre nosotros. Y debemos poner especial atención a esto, porque la rebeldía de la cual se nos advierte muchas veces es más silenciosa de lo que esperaríamos nosotros. Pero a fin de cuentas, por inofensivo que parezca el pecado, Dios nos llama a arrepentirnos de todos ellos y volvernos a Él en fe. Y para esto, para tomar conciencia de la seriedad del pecado, necesitamos ser guiados por su Espíritu y alumbrados a la luz de su palabra. Por tanto, tenemos que contender, luchar ardientemente por esta fe. Ahora recordemos que los infiltrados pueden estar tanto en las posiciones de liderazgo, quizás predicando desde este mismo púlpito, o pueden estar dentro de la iglesia, dentro de la congregación, como oyentes, como ustedes lo están haciendo en este momento. Es muy probable que verbalmente todos confesemos una misma fe, pero que en la práctica nos aferremos a aquellas verdades del Evangelio para utilizarlas como una justificación para llevar a cabo una vida con ciertas licencias específicas para pecar. A fin de cuentas, no es necesario que neguemos a Cristo verbalmente como nuestro Señor y como Señor de todas las cosas, sino que basta con que nuestros actos den testimonio que no es nuestro Señor. Es probable que nosotros hasta el día de hoy estemos viviendo de esta manera y que podamos engañar a nuestra iglesia y a quienes nos rodean, pero tenemos que recordar que nunca vamos a poder engañar a aquel que conoce todas las cosas, hasta lo más profundo de nuestros corazones, y que un día estaremos delante de su trono para ser juzgados por todas nuestras obras. Jesús fue claro en la relación inseparable que existía entre aquella confesión verbal de su señorío y aquella vida que refleja de manera práctica que Cristo es el Señor de todas las áreas de nuestra vida. En el día que seamos juzgados va a importar poco que digamos Señor, Señor, con gran énfasis, haciendo referencia a Él como si lo conociéramos de manera íntima. Van a importar poco todas las obras que hicimos en su nombre, si es que en el fondo nunca nos apartamos del mal para seguirlo a Él. Por tanto, no debemos engañarnos a nosotros mismos, tal como dice su palabra, que aquellos que son guiados por el Espíritu, solo aquellos que hacen la voluntad del Padre, aquellos que oyen la palabra y la ponen por obra, ellos serán salvos, puesto que Dios ha obrado en ellos entregándoles una fe preciosa que obra de tal manera que se ve manifiesta en sus vidas como un fruto agradable delante de Él. Cuando los hombres tomamos la gracia de Dios y la convertimos en libertinaje, esta carta de Judas viene a ser un llamado de atención de parte de Dios
para nosotros. Judas describe a estos hombres y comienza a dar más detalles sobre ellos y sobre cómo ellos se conducen. En el versículo 8 muestra que debido a las revelaciones espirituales que estos hombres han tenido en sueños o de manera privada en visiones, apelando así a cualquier otro tipo de autoridad que no sea la Escritura, estos hombres, bajo aquellas propias guías que tienen, se entregan a todo tipo de pasiones carnales, especialmente sexuales, y así rechazan la autoridad de Cristo como Señor de sus vidas, rechazan la autoridad de la palabra como norma de fe y de conducta, y rechazan la autoridad de aquellos que Dios ha puesto como autoridades para gobernar y pastorear su iglesia en pureza. Algunos de estos hombres, según describe Judas, menosprecian también el poder maligno de los principados y potestades que pueden actuar en contra de nosotros y llevarnos a la perdición eterna. Y como no consideran el poder de la influencia de Satanás y sus ejércitos, simplemente blasfeman en contra de estos espíritus y niegan el peligro al cual están enfrentados. En el versículo 11 son comparados con Caín debido a su incredulidad, como hombres que no obran por medio de la fe, sino que buscan su propia justicia y engañándose a sí mismos finalmente siguen un camino de perdición. Son comparados a sí mismos con Balaam, quien amando el dinero era guiado por la codicia. También son comparados con Coré y aquellos que se rebelaron contra las autoridades que Dios estableció en aquel tiempo, pues querían dirigir sus propias vidas según sus propios criterios y voluntades y no según lo que Dios había revelado por medio de Moisés en su ley. En el versículo 12, Judas muestra cómo estos hombres vienen a ser piedras de tropiezo difíciles de ver y reconoce que están escondidos en medio de la congregación y que ciertamente afectan a la comunión y al crecimiento de la iglesia. Cuando la iglesia se reúne a partir el pan, a compartir el pan, y en aquel tiempo son edificados por la palabra, estos impíos lo único que buscan es físicamente saciarse a sí mismos, sin velar por aquellos que pudieran estar pasando mayor necesidad. Buscan llenarse del pan terrenal, pero a la vez rechazan al pan de vida que es Cristo mismo. Rechazan el alimento espiritual filtrando las palabras de Cristo y solo reciben aquellas palabras que les suenan amables y dulces a sus oídos para calmar sus conciencias, pero aborrecen la disciplina y la corrección del Señor. Judas en el versículo 16 lo sigue describiendo a estos hombres como murmuradores, quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones, que hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Y esto no era nada nuevo en la congregación de los santos. Podemos recordar quizás el pueblo de Egipto al ser liberado de la esclavitud, al pueblo de Israel en Egipto cuando fue liberado. Ellos comenzaron a murmurar y a quejarse contra Dios y contra los líderes que Él había establecido. Y en medio de aquellas murmuraciones y quejas, era notorio cómo ellos querían ir tras sus propias pasiones. Ahora este tipo de cosas, por mucho que ocurrieron hace muchos años atrás, no están lejos de nuestra realidad el día de hoy. Muchas veces nosotros asomamos en esta categoría de murmuradores y quejumbrosos, no estando nunca satisfechos con la voluntad del Señor, quejándonos por una u otra cosa, en donde en la superficie pareciera que nos estamos quejando de lo que nos rodea, pero a fin de cuentas nuestro último reclamo es directamente contra el Señor Dios mismo. De igual manera que los israelitas arrogantemente hablamos en contra de los demás a sus espaldas, mientras que cuando estamos enfrente a ellos buscamos caerles bien y mostrarnos rectos y olvidamos que muchas veces nuestras propias decisiones están siendo guiadas bajo nuestras propias pasiones.
abarcando todo esto que se ha descrito anteriormente acerca de estos hombres infiltrados, impíos, que están dentro de la congregación y pertenecen a esta. Judas concluye diciendo en el versículo 19, estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Son estos los que causan divisiones. Y aquí simplemente quiero recordar algo que he dicho antes. Hablando de las divisiones y de la unidad de la iglesia, hay algunos que afirman que tenemos que velar por la unidad a toda costa y están convencidos de esto. Y por otra parte hay otros que están convencidos que tenemos que velar por la verdad, sea cual sea el precio. Sin embargo, la verdad es que no existe una disyuntiva entre la unidad y la verdad, puesto que tenemos que velar por la unidad en la verdad. No podemos sacrificar ni la una ni la otra, sino que hemos de perseguir ambas juntas. Hemos de estar juntos en la verdad y hemos de estar verdaderamente juntos. Y para lograr esto como iglesia, no podemos pasar por alto las advertencias de la Escritura y particularmente en este momento las advertencias de Judas acerca de los impíos que están en medio nuestro. Lo que me lleva a mi segundo punto, el juicio que está preparado para los impíos infiltrados. Judas da algunos ejemplos y trae a la memoria al pueblo de Israel y detalla allí cómo Dios no solamente ha anunciado el juicio venidero, sino que también ha dado muestras reiteradas y reales acerca del juicio que ha de venir para estos impíos, que estando en medio de la congregación la dividen. Judas menciona en el versículo 5, por ejemplo, cómo Dios destruyó finalmente a toda aquella generación incrédula en el desierto, aun luego de haberlos liberado de la esclavitud en Egipto. El pueblo de Israel fue bendecido vez tras vez por parte de las misericordias de Dios y sin embargo, de la misma manera, una vez tras otra ellos se apartaron del Señor y finalmente fueron destruidos. Por tanto, deberíamos poner especial cuidado y atención cuando el Señor nos haya bendecido o librado del más terrible mal terrenal, porque esto no es ninguna garantía de nuestra relación espiritual con Él. Esto no significa que estemos en paz con Él. No podemos confiarnos de algún milagro que el Señor haya hecho en nuestras vidas como una garantía de que estamos en paz con Él. Porque testimonios tenemos en la Escritura de aquellos que han gozado de las bendiciones espirituales y luego se han apartado y han sido condenados para la eternidad. Judas no solamente da el ejemplo de aquellos que se apartaron terrenalmente de Dios, sino creyeron en Él y rechazaron su señorío y autoridad, sino que también hace mención a los ángeles que de igual manera se rebelaron contra Dios y Dios los ha guardado en prisiones eternas, reservándolos para el juicio del gran día. Por tanto, si el Señor ha revelado que claramente ha de llegar aquel gran juicio y hasta los ángeles serán juzgados en el tribunal de Dios, ¿cómo nosotros vamos a vivir si tal juicio no existiera? Si aún los ángeles que son superiores a los hombres han de recibir el castigo por su mal, ¿cómo nosotros no vamos a tener en mente la disciplina, la corrección, las advertencias y la reprensión de Dios para nuestras vidas? Junto con estos dos ejemplos, Judas también suma un tercero y trae a memoria a Sodoma y Gomorra y compara a estos impíos que se han infiltrado en la iglesia con aquellos hombres que en aquel tiempo se habían pervertido sexualmente, entre otras cosas. Él plantea que el castigo de Sodoma y Gomorra venía a ser solo un ejemplo del fuego eterno que está reservado para estos impíos en medio nuestro. Por tanto, nosotros teniendo este testimonio del juicio pasado y del juicio venidero, tenemos que estar atentos a todas las señales que se nos están presentando.
No vaya a ser que nosotros mismos seamos quienes se extravían, aún habiendo tenido estas advertencias y ejemplos. Y que en el día final venga sobre nosotros aquella condenación anunciada por causa de nuestra propia maldad. Para seguir ejemplificando este juicio venidero, Judas en el versículo 14 y 15 se remonta al principio de la historia al citar a Enoc, quien era el séptimo desde Adán. Y si desde aquel tiempo se venía anunciando el juicio sobre a todos aquellos los que hacen el mal y no se arrepienten de esto, ¿cómo el hombre ha de librarse de aquella condenación si desde el principio de la historia ha existido la advertencia contra esto? A pesar de todo esto, teniendo el castigo del ejemplo del pueblo de Israel, teniendo el ejemplo del juicio preparado para los ángeles, teniendo el ejemplo del juicio que cayó sobre Sodoma y Gomorra y las advertencias que desde el principio Dios ha dado que juzgará a los impíos, a pesar de todo esto, hay entre nosotros hombres infiltrados en la iglesia del Señor que convierten en medio nuestro la gracia de Dios en libertinaje y con sus vidas niegan el señorío de Cristo. Y a todos nosotros Judas nos deja claro el justo juicio que ha de venir sobre los que así se conducen. Lo que me lleva a mi tercer y último punto, que es el consejo para los fieles en estas circunstancias. Hemos visto las advertencias contra los impíos infiltrados en la iglesia de Cristo y hemos visto brevemente el juicio que está anunciado para ellos. Y surge entonces la pregunta, ¿cómo, como iglesia de Cristo, hemos de hacerle frente a aquellos que amenazan la integridad del cuerpo? Judas comenzaba su carta en el versículo 3 diciendo: Amados, les escribo exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Y luego retoma esta misma idea en el versículo 20 y continúa diciendo: Amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Por tanto, primer consejo de parte de Judas, de parte de Dios para nosotros. Y este no es un consejo que podemos tomar o desechar, sino que es un consejo que viene a ser autoritativo para nosotros. Primer consejo. Estas palabras que tanto en el versículo 3 como en el versículo 20 dicen contender ardientemente por la fe, como edificarse en esta santísima fe, están apuntando hacia el mismo lugar. Están dejando en evidencia que es necesario que los creyentes conozcan las profundidades de aquella fe, para que abrazando el fundamento doctrinal verdadero, la iglesia pueda ser edificada como un solo cuerpo unificado. Jesús, en su llamado a la Gran Comisión, incluía al hacer discípulos de todas las naciones, enseñándoles a guardar todas las cosas que Él les había enseñado. Por tanto, no podemos concebir que exista un discípulo sin las enseñanzas de Jesús. Es imposible tener un seguidor de Cristo que ni siquiera conoce las enseñanzas de Cristo. No podemos separar la vida espiritual de aquella vida doctrinal, sino que ambas tienen que ir necesariamente de la mano. Y mientras la iglesia camina en esa dirección para ser edificados en la fe y llegar a la madurez espiritual, es necesario luchar para defender aquella fe, la sana doctrina. Aquella palabra que nos ha sido dada, puesto que ya sabemos que en medio nuestro hay personas que confiesan verbalmente a Cristo como su Señor, pero con sus vidas niegan abiertamente su señorío. Es muy probable que el hecho incluso que no estemos contendiendo por esta fe y no estemos siendo edificados en ella sea un indicio de que aquellos infiltrados podríamos ser
nosotros mismos. Por tanto, primer consejo, contiendan ardientemente por la fe y edifíquense en esta santísima fe. Segundo consejo de Judas, también autoritativo para nosotros, dice en el versículo 20, estén orando en el Espíritu. Y esto básicamente significa que nuestras oraciones, las cuales vienen a ser un reflejo de nuestros más profundos anhelos, deben ser guiadas conforme a la voluntad del Espíritu y no según nuestra propia naturaleza pecaminosa y conforme a nuestros propios deleites. Como también manifiesta el apóstol Santiago, manifestando que cuando pedimos en oración no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros propios deleites. Por el contrario, y como el apóstol Juan nos asegura que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, cualquier cosa Él nos oye y nos concede aquellas peticiones porque pedimos según su voluntad, oramos en el Espíritu, pedimos según lo que el Espíritu quiere hacer en nosotros. Por tanto, es necesario que podamos conocer la palabra de Dios para conocer así su carácter y poder recién pedir conforme a su voluntad y no según la nuestra. Jesús dijo que el Espíritu Santo lo glorificaría a Él porque tomaría de sus palabras y nos las daría a conocer a nosotros. Entonces, si el Espíritu Santo ha de recordarnos y llevarnos a las palabras de Jesús, en resumidas cuentas, nuestras oraciones no pueden estar separadas de su palabra si es que estamos orando en el Espíritu. Orar en el Espíritu tiene directa relación con el ser edificados en esta santísima fe. Judas manda que edificados en esta santísima fe, orando en el Espíritu, nos conservemos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces, mientras la iglesia echa raíces en la palabra de Dios y es edificada a la luz de ella, y los corazones y las mentes son transformados para orar y buscar la voluntad de Dios y no la propia, es allí, en medio de eso, que los fieles deben conservarse en el amor de Dios. Si anhelamos una congregación que es conservada en el amor de Dios, sepan que Dios conservará a su iglesia en amor, edificándola en esta santísima fe y transformando sus mentes y sus corazones para que anhelen lo que Dios anhela. Es así como Dios guarda a los suyos aún en medio de la adversidad. Si queremos ver una iglesia que se conserva en el amor de Dios, entonces edifiquémonos los unos a los otros en esta santísima fe. Oremos pidiendo conforme a su voluntad, porque no existe otro camino. Él continúa diciendo en su carta, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y aquí asoman estas palabras claves. En contraposición a aquellos que se han infiltrado en la iglesia convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje, hay otros que no desean vivir conforme a sus propios deseos. Y aun cuando luchan con esta naturaleza pecaminosa y terminan haciendo de igual manera lo que no quieren, a pesar de estas más profundas debilidades de los hombres, ellos esperan ansiosamente en la misericordia de Cristo. La diferencia no está entre que el uno peca y el otro no, sino que una de las diferencias más profundas está en que en el corazón de los fieles hay un clamor que gime diciendo: ¡ay de mí, que soy pecador! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ten misericordia de mí, oh Señor, rescátame y límpiame de mi maldad. Esa es la diferencia entre los impíos y los fieles, ambos juntos en la misma congregación. ¿Esperas ansiosamente la misericordia de Jesucristo para vida eterna? ¿Aborreces tu propio pecado porque te das cuenta que es una deshonra para aquel que merece toda
honra? ¿O simplemente has tomado el mensaje del Evangelio de la gracia para acallar tu conciencia de pecado y aún no te vuelves al Señor en arrepentimiento y fe? No podemos pasar por alto las advertencias de Judas porque podríamos ser nosotros mismos aquellos a quienes él se está refiriendo. Teniendo este panorama, él continúa diciendo: tengan misericordia de algunos que dudan, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Judas, habiendo advertido acerca del mal que se ha infiltrado en la iglesia, habiendo dejado en claro el juicio que está preparado para ellos y habiendo dado el consejo para que la iglesia se mantuviera unida en la verdad y en el amor de Dios, está por concluir su carta dando las siguientes recomendaciones para que las sigamos nosotros. Primero, tengan misericordia de aquellos que entre ustedes, que siendo piadosos, dudan. Consuélenlos a ellos con las verdades del Evangelio para que sus almas sean confortadas con la esperanza viva y segura que tenemos en Cristo Jesús. Segundo, a otros, aquellos que están quemándose y parecieran estar al borde de la perdición, arrebátenlos enérgicamente de allí, con diligencia repréndanlos, corríjanlos, instrúyanlos para que se vuelvan al camino de salvación. Y tercero y por último, a los otros, aquellos que han convertido la gracia de Dios en libertinaje, tengan misericordia también de ellos. Tengan misericordia también de ellos, pero con cuidado. No vaya a ser que ustedes sean influenciados por ellos y por sus falsos maestros cuando traten de atraerlos hacia la verdad de Dios. Tengan cuidado. Querida iglesia, las advertencias de Judas no son en tono de broma, porque es la eternidad de nuestras almas la que está en juego aquí. Sin embargo, y a pesar de este peligro enorme, en Cristo tenemos una esperanza segura que sobrepasa todo tipo de duda y temor que pudiera asomar en nuestra salvación. Judas, a pesar de haber expuesto el peligro al cual está enfrentada la iglesia, termina glorificando a Dios de la siguiente manera. Él dice en el versículo 24 en adelante: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo, y ahora y por todos los siglos. Amén. Él alaba al Señor porque en Cristo mismo es Él quien tiene poder para guardarnos hasta el fin sin caída. Es Cristo quien es poderoso para presentarnos de Él sin mancha. Y es Cristo también quien se goza en salvarnos. Por tanto, tenemos una esperanza segura de salvación. Si hemos reconocido nuestros pecados y nos hemos vuelto a Él genuinamente en arrepentimiento y fe, entonces sabemos que somos suyos, que estamos en su mano y no hay nada que nos pueda arrebatar de allí. Por tanto, querida iglesia, teniendo esta esperanza y certeza de salvación en Él, y para velar por el bienestar de nuestra iglesia, edifiquémonos los unos a los otros en esta santísima fe, oremos en el Espíritu, conservémonos en el amor de Dios, esperando ansiosamente que su misericordia sea manifestada en plenitud para con nosotros, y que en todo este proceso toda la alabanza y la gloria sean para Dios, porque la salvación le pertenece a Él y solo a Él. Los invito a tener un tiempo para orar. Padre, damos gracias por tu palabra, por tu paciencia y tus advertencias que una vez tras otra nos adviertes de los peligros y nos llamas como ovejas perdidas y nos tomas en tus brazos y no nos sueltas de allí. Nos guías según tu consejo, nos alumbras según tu palabra, renuevas nuestra esperanza y traes consuelo cuando hemos caído, Señor.
Yo pido que llames a los tuyos por medio de esta palabra, que puedas mostrarles la gravedad de su pecado y guiarlos al arrepentimiento. Aquellos que nunca te han conocido el día de hoy sean guiados hacia ti por esta palabra. Aquellos que en medio de la congregación llevan año tras año escuchando lo mismo y viviendo de la misma manera sin volverse genuinamente hacia ti, yo pido que remuevas sus corazones y sus conciencias para que sean traídos en arrepentimiento y fe hacia ti y sean salvos, Señor. Y aquellos que han perseverado en esta santísima fe, yo pido que les traigas consuelo y esperanza para el futuro glorioso, el cual tú has preparado para ellos. Padre, edifica a tu iglesia conforme a tu palabra, fortalécela, Señor, entregándole todas las herramientas que necesita mediante tu Espíritu a la luz de tu palabra. Haz esto en nosotros, Señor, porque te necesitamos, Señor, si no perecemos. Si tú no vas con nosotros, Señor, entonces esto no tiene ningún sentido. Obra en medio nuestro, Señor, y sosténnos cuando nuestra fe es débil. Levántanos, Señor. Si nuestra fe ha de caer, tú nos sostendrás, Señor. Ayúdanos a tener esta esperanza. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Los invito a alabar a nuestro Señor por la esperanza y la fidelidad suya en este pacto de gracia que ha establecido con nosotros. Cantemos a Él.